Bien, a continuación, en esta presentación vamos a trabajar los contenidos que corresponden con el Renacimiento y el humanismo. En primer lugar, vamos a definir qué es el humanismo, ¿no? Y lo vamos a definir como una corriente cultural que se desarrolla entre los siglos XIV y XVI y que surge en el norte de Italia. Anteriormente, venimos de una Edad Media en la que la idea principal es el teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo, y a partir de este momento, con el humanismo, esta idea va a ir cambiando poco a poco para cambiar y el ser humano será el centro de todo. Vamos a detallar cada una de las características. Como os acabo de anticipar, pues el antropocentrismo, es decir, el ser humano es el protagonista al cual se le cree capaz de tomar decisiones basadas en la razón y en la inteligencia. Se recupera la antigüedad, es decir, Grecia y Roma, va a tener un valor muy importante, y vamos a destacar a Petrarca o a Boccaccio, que van a fomentar el conocimiento de la antigüedad con la idea de conciliarlo con el pensamiento cristiano. Es decir, no olvidemos que el humanismo no es un pensamiento anticatólico, sino es un pensamiento en el que pone al ser humano en el centro y trata de conciliar esas dos ideas. Y por último, el amor por el conocimiento. Los humanistas pensaban que el prestigio no solamente lo daba la riqueza, sino también la cultura, el saber. En este sentido vamos a destacar a Leonardo da Vinci, un artista, un biólogo, un botánico, es decir, un genio que no solamente dominaba una materia. Dentro del humanismo tenemos que destacar dos elementos, ¿no? En primer lugar, los mecenas, que eran personas que debido a su poder y riqueza patrocinaban actividades culturales y artísticas. Y ahí vamos a destacar pues a banqueros, a prestamistas, papas incluso, reyes, que van a fomentar esta cultura. Y luego, por otro lado, las academias, que tenían como objetivo pues fomentar el desarrollo de las nuevas ideas que estaban llegando. Como grandes humanistas vamos a resaltar a tres. En primer lugar, a Erasmo de Rotterdam. Nació en los Países Bajos, criticaba los vicios de la sociedad de su tiempo y escribió obras como El elogio de la locura, en el que se basaba la libertad de elección del individuo. En segundo lugar, tenemos a Tomás Moro. Este inglés defendió la conciencia individual frente al poder, y su obra más destacada se llama Utopía. Y por último tenemos al cardenal Cisneros, el cual fundó la Universidad de Alcalá de Henares y contribuyó que el humanismo se desarrollara y extendiera por Castilla. Otro humanista también en España fue Antonio Nebrija, que fue el primero que abordó la primera gramática en lengua castellana. Uno de los elementos que va a potenciar y a favorecer la difusión de estas nuevas ideas va a ser la imprenta, inventada hacia el 1440 por Gutenberg, y que va a permitir que el conocimiento llegue a más personas. Hasta ese momento las ideas, los conocimientos, los libros estaban restringidos a monasterios y universidades, y a partir de ese momento la cultura va a poder llegar a más personas. En segundo lugar, pues hay que decir que se desarrolla el conocimiento científico, la observación de la naturaleza, que se va a basar todo en la observación y en la experimentación. De esta forma se va a intentar dar una explicación razonada y demostración empírica de todos los fenómenos que rodean al ser humano. En ese sentido vamos a destacar avances en medicina, como pudo ser el Tratado de Anatomía de Vesalio o la teoría de circulación pulmonar de la sangre de Miguel Servet. En otros ámbitos, en geografía, pues se va a demostrar que la Tierra es redonda, y en cartografía va a destacar el mapa mundi de Mercator, en el que ya aparecen paralelos y meridianos y que va a permitir pues localizar puntos en el globo terráqueo. Y por último, no por ello menos importante, en astronomía, ¿no? En la teoría heliocéntrica de Copérnico, hacia el 1543, en el que va a enunciar que son los planetas los que giran en torno al Sol y no al revés. Entonces, en contra de lo que se venía pensando hasta ahora, que era la teoría geocéntrica, ¿no? que enunciaba que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de ella. El concepto de renacimiento va ligado también a los cambios artísticos que suceden a partir del siglo XV y XVI y que tienen su origen en Italia. Esta nueva corriente artística se va a basar en la recuperación de modelos del arte clásico, es decir, de Grecia y de Roma. Y vamos a diferenciar principalmente dos etapas, el 400 y el 500. Vamos ahora a continuación a ver las características generales de la arquitectura. En primer lugar, vamos a ver la concepción de edificaciones. ¿Qué quiere decir esto?
porque se van a basar a la medida del ser humano, buscando un equilibrio entre las formas y la proporción. Es decir, no se van a hacer edificios desmesuradamente grandes, sino pensados en el ser humano. En segundo lugar, vamos a volver a elementos de sujeción clásicos. ¿Qué quiere decir? Que se van a volver a repetir los órdenes en las columnas grecorromanas, es decir, el dórico, el jónico, el corintio o el toscano. En tercer lugar, tenemos el auge por la arquitectura civil. No solamente vamos a encontrar construcciones de iglesias, sino que van a destacar edificios civiles como podían ser hospitales o palacios. En cuarto lugar, vamos a hablar de la recuperación de cubiertas romanas y también del arte clásico. Vamos a mezclar las dos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no vamos a encontrar arco de medio punto, bóvedas de cañón, cúpulas, elementos que eran propios o tuvieron su origen en la época de la Edad Antigua de Grecia y de Roma. Bueno, vamos a empezar con la primera etapa, el 480, y vamos a centrarnos en la arquitectura. En esta época el centro va a ser Florencia, en el que los principales mecenas van a ser banqueros y comerciantes, aunque también vamos a destacar a la familia de los Medici, que eran los gobernantes de esta ciudad. En este momento, así de manera general, se buscan espacios armónicos basados en las matemáticas y en la geometría. Vamos a destacar a dos grandes arquitectos, como fue Brunelleschi, que tenéis aquí la foto, y Alberti, que tenéis aquí la foto aquí abajo. Sus obras más destacadas pues son la cúpula de la Catedral de Florencia, la Basílica de San Lorenzo y el Palacio Pitti. Y por parte de Alberti destaca la iglesia de San Andrés de Mantua y el Palacio de Rucellai. En esta diapositiva os he puesto los principales ejemplos de Brunelleschi, como veis aquí la famosa cúpula de Florencia, que es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En segundo lugar tenemos aquí este palacio, el Palacio Pitti, y por último la Basílica de San Lorenzo. Quedaros con estas imágenes porque sí que es importante que conozcamos los principales monumentos de los principales artistas. Y por último en esta diapositiva pues veremos los ejemplos de Alberti. Como veis aquí tenéis el Palacio Rucellai y la iglesia de San Andrés. Bueno, por daros un toque, como veis aquí, pues se recuperan esas formas clásicas, vuestros frontones, vuestros arcos de medio punto que tenéis aquí. En el 500, que es la siguiente etapa, siglo XVI, pues el centro va a pasar a Roma, la ciudad de Roma. Antes era Florencia, aquí es Roma. Principales mecenas van a ser los papas y se va a desarrollar una arquitectura principalmente monumental. En este sentido vamos a destacar a dos grandes arquitectos, uno es Bramante y el otro es Palladio. Bramante va a contribuir a la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, junto con otros grandes artistas como fueron Miguel Ángel y Maderno. Y por último también destaca la iglesia de San Pietro en Montorio. Y Palladio, tenemos aquí abajo, no lo he dicho antes, este es Bramante, va a destacar por iglesias como la del Redentor y villas que eran casas de campo, como la Villa Rotonda, que veremos a continuación en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenéis los dos ejemplos de Bramante que quiero que conozcáis, como es el Vaticano, tenemos aquí una foto un poquito más amplia, y la iglesia de San Pietro in Montorio. Estos son los dos ejemplos que quiero que conozcáis de Bramante. Y aquí tenemos los ejemplos de Palladio. Tenemos aquí la iglesia del Redentor en Venecia y la Villa Rotonda. Las villas, como decía antes, son casas de campo. Y os vuelvo a hacer hincapié, como veis aquí, pues son columnas clásicas, el frontón, es decir, seguimos manteniendo esos elementos clásicos que os he comentado al principio, entre otros. Cuando hablamos de pintura vamos a resaltar, en primer lugar, que se producen avances en técnicas pictóricas importantísimas que van a permitir representar la naturaleza con mucho rigor. Se van a ampliar los temas, no solamente van a ser religiosos, van a aparecer retratos, mitológicos, históricos, etc. Vamos a destacar las cuatro características más importantes que podemos ver en pintura, y en primer lugar vamos con la profundidad. ¿Qué significa esto? Bueno, es que la pintura va a tener efecto de profundidad, es decir, se va a desarrollar lo que es la perspectiva. Ya veremos esto en alguno de los cuadros. En segundo lugar, tenemos composiciones equilibradas y armónicas. ¿Qué quiere decir esto?
que las figuras no van a romper el equilibrio de la pintura, van a estar ordenadas, en el centro está la escena central, dejando para otros espacios de la pintura pues acontecimientos o hechos menos importantes. En tercer lugar tenemos la proporción. La proporción está considerado como la belleza, ¿no? Y el hacer las cosas con proporción significa un conocimiento del ser humano, de la figura humana y ser fiel a la realidad. Por lo tanto, el dominio del color en este sentido va a ser secundario. Va a primar más la forma. Y por último, el uso de la luz. El uso de la luz, el jugar con el juego de luces y sombras, va a dar la capacidad de perfeccionar sobre todo los volúmenes de las figuras que se representan en los cuadros. Bien, vamos ahora con las características de la pintura por etapa. Empezamos con el 480. La figura más importante es Botticelli. Tenéis aquí la foto y su Nacimiento de Venus, que va a ser la obra más representativa de este momento. De manera general vamos a decir que se trabaja la perspectiva y el volumen como idea principal de los cuadros, ¿no? Es decir, la técnica que se va a tratar de plasmar en los cuadros es el dominio de estos dos hechos, ¿no? El volumen y la perspectiva. Va a destacar otros autores como Piero della Francesca con su obra La Sacra Conversación o Masaccio con la Santísima Trinidad. Bueno, aquí tenéis los tres ejemplos, ¿no? La Santísima Trinidad de Masaccio, aquí tenéis el Cristo en medio con formas clásicas en el cuadro, con un intento de dar sensación de profundidad, aplicando la arquitectura de fondo. La Sagrada Conversación de Piero della Francesca, pues exactamente lo mismo, ¿no? Cómo se usa la arquitectura para la profundidad. Y aquí tenéis parte de la obra del Nacimiento de Venus, pues tema mitológico, y de Botticelli, y como os he comentado antes, es quizá la obra más emblemática o más destacable de este periodo. Bueno, y aquí entramos ya en el 500. Se trabaja especialmente el volumen, monumentalidad, color, movimiento, paisaje natural. Y aquí tenemos a varios artistas, os he destacado los tres más importantes, como son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Había otros también destacables, como fue Tiziano, famoso por su retrato de Carlos V, Tintoretto por el lavatorio, y bueno, si entramos con los tres grandes para mí, que es Miguel Ángel con la Capilla Sistina, Rafael con la Escuela de Atenas y Leonardo da Vinci con dos grandes obras como son la Gioconda y la Última Cena. Os he puesto aquí estas obras, como veis, bueno, pues aquí tenéis la Gioconda, famosa obra de Leonardo da Vinci, Tiziano, que era pintor de cámara de los Austrias, pues aquí la figura de Carlos V, Rafael, la Escuela de Atenas, en el que se representan a Sócrates, Aristóteles. Bueno, seguimos con ese juego con la antigüedad, con lo clásico, y evidentemente la Capilla Sistina, que es una de las grandes obras maestras de la pintura, que está en el Vaticano, en el que se representan varias escenas, entre ellas la creación. En cuanto a la escultura, vamos a destacar sus principales características. Como no puede ser de otra manera, seguimos con la influencia de la escultura clásica, modelos grecolatinos. Se va a usar una variedad de materiales, mármol, bronce, madera. Vamos a seguir con nuevos temas como pasa la pintura, no solamente religiosos, sino también retratos, históricos, mitológicos. Se va a representar al ser humano de manera idealizada, siempre joven, en plenitud. Las proporciones van a ser muy importantes a la hora de representar al ser humano y es importante ser fiel a la realidad. En los relieves principalmente se va a tratar de dar sensación de profundidad y va a ser algo muy importante a la hora de observar este tipo de composiciones. Y importancia de la anatomía, esto quiere decir que se va a representar en muchos casos al ser humano desnudo para poder el artista plasmar ese conocimiento de la anatomía. Destacamos dos tipos de escultura, lo que es el relieve, que se define como aquella composición en la que se representan esculturas labradas sobre una superficie plana y las de bulto redondo que se pueden observar desde diferentes puntos. En el 480, cuando hablamos de escultura, vamos a ver que se trabaja especialmente la anatomía y la perspectiva, y destacamos a tres: a Verrocchio, a Ghiberti y a Donatello. El David es un tema muy recurrente, lo van a usar varios artistas, Verrocchio, Donatello, aunque el más famoso es el de Miguel Ángel. Pero bueno, por lo menos que sepáis que no solamente existe el David de Miguel Ángel, sino también de otros artistas. De Verrocchio también destaca el Condottiero Coleoni, de Ghiberti, que la obra más famosa son las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia.
Bien, aquí vemos las obras más importantes de esta etapa. Como veis, este es el David de Verrocchio, este es el de Donatello, no hay que confundirlos. Este también es de Verrocchio el condottiero, que es el general de las tropas ahí en Florencia. Y por último tenemos las puertas del baptisterio de Ghiberti. Como veis, aquí son unos relieves en que bueno, pues, se representan las figuras con mucho detalle y con profundidad, como os comentaba al principio. Bueno, el David, como sabéis, pues es la escena bíblica de David contra Goliat, en que David derrota a un gigante y bueno, pues en este caso como veis aquí con una espada, en otros casos va a aparecer con la honda y luego veremos el tercer David, que es el más famoso, que es el de Miguel Ángel. Cuando entramos en el Cinquecento, en la escultura, va a destacar sobre todo Miguel Ángel y bueno, también queda destacar a Juan de Bolonia. De Miguel Ángel vamos a destacar tres grandes obras, el David, el Moisés y la Piedad, y de Juan de Bolonia, el rapto de las Sabinas. En esta etapa va a destacar sobre todo el dominio de la potencia y el movimiento, las composiciones escultóricas que se van a crear. Bueno, pues como veis aquí tenemos las tres grandes composiciones de Miguel Ángel, el Moisés, el David y la Piedad. Pues todos temas religiosos y ese es el rapto de las Sabinas, que es un hecho mitológico hecho por Juan de Bolonia. Como veis aquí se da todo, ¿no? El dominio de la anatomía, el dominio del movimiento, el dominio del detalle. Es decir, son obras de gran calidad y mundialmente conocidas y que quiero que también vosotros le pongáis cara y nombre. Bien, a continuación vamos a ver la difusión del Renacimiento. Como veis, el foco es Italia y se va a extender por Europa, gracias al comercio, al mecenazgo, a los reyes y a los obispos, ¿no? El lugar donde más va a llegar, pues como es el centro de Europa, Sacro Imperio, Francia y evidentemente España y también de alguna manera también en Gran Bretaña. Vamos a ir por partes. En cuanto al Sacro Imperio, vamos a destacar pintores que van a ser influenciados por el humanismo italiano y también por la escuela de Flandes. Vamos a destacar a dos, Alberto Durero y a Hans Holbein. Alberto Durero lo tenéis aquí, se hizo un autorretrato, y esta es una de sus obras más conocidas, y de Hans Holbein es el retrato de Enrique VIII que tenéis aquí a la izquierda de la diapositiva. En Francia van a destacar principalmente arquitectos y bueno, pues dos grandes edificios, el Louvre, hecho por Pierre Lescot, y el Castillo de Blois por François Monsart. Aquí tenéis ambas diapositivas, aquí tenéis el Louvre y el castillo. En Flandes también las mayores innovaciones se van a dar en pintura y van a destacar por su realismo y detalle. Os he destacado tres obras. De Jan van Eyck destaca el matrimonio en Orfini, tenéis aquí abajo. Es una obra muy realista, representa la escena de un matrimonio y como veis es una habitación con todo lujo de detalle. Luego está el Bosco, el Jardín de las Delicias. Bueno, pues un cuadro es un tríptico en el que relatan diferentes fases por lo que ha pasado en el ser humano, la creación, el libertinaje y por último la destrucción. Y por último este cuadro de Bruegel el Viejo, que tiene influencias también del Bosco, que se llama El Triunfo de la Muerte, en el que, bueno, pues aquí veréis una composición en la que esqueletos están atacando a seres humanos y lo que se viene a decir es que la muerte no tiene preferencias y que desde reyes hasta mendigos pues nadie se escapa de ella. Y por último vamos a ver la difusión del Renacimiento en España. En arquitectura vamos a destacar que la corona, nobleza y la iglesia van a contribuir a su difusión y que diferenciamos tres grandes etapas, la que se conoce como el plateresco, el clásico y el herreriano. Y vamos a ver cada una de ellas en detalle. Bien, el primero de los estilos es el plateresco, que se caracteriza por una abundante y minuciosa decoración. Se llama plateresco puesto que recordaba el trabajo de los orfebres de la plata. En las portadas podemos encontrar, es muy típico estos medallones que veis aquí, estos escudos heráldicos o motivos vegetales que van a decorar la fachada. El ejemplo que os he puesto aquí es el de la Universidad de Salamanca. La siguiente etapa se llama la clásica, os he puesto aquí el ejemplo del Palacio de Carlos V y pues como veis los elementos y motivos decorativos pues corresponden a los de Grecia y Roma y bueno, pues os pongo este ejemplo, los frontones, las columnas jónicas y aquí arriba aunque no se ve pues son columnas dóricas, ¿no? Como veis estos elementos se siguen manteniendo, pues rememorando esa antigüedad clásica que tanto importancia tuvo en el Renacimiento. Y por último está el estilo herreriano que lleva el nombre de Juan de Herrera,
que fue el constructor del Escorial durante el reinado de Felipe II, que llegó a ser su residencia. Las edificaciones son sobras y austeras. ¿Qué quiere decir esto? Que la decoración tan recalcada que había antes pues va a desaparecer de fachadas y de muros. Se van a seguir manteniendo los elementos constructivos clásicos, arcos, bóvedas y cúpulas, y van a aparecer unas formas geométricas básicas como pueden ser el cubo, la pirámide o la esfera. En cuanto a pintura, pues se van a ver influenciados por la escuela flamenca italiana, y va a destacar la figura del Greco como gran pintor de esta época. Las pinturas del Greco tienen estas características. En primer lugar, pues son las figuras alargadas que simbolizan una mayor espiritualidad. Hay fuertes contrastes de luz, entonces vamos a encontrar zonas muy iluminadas y otras más oscuras, y a veces personajes emiten luces, ¿no?, dando una sensación de que son personajes sagrados dentro de la composición. Se van a combinar el uso de colores fuertes y fríos para generar contraste, y una pincelada muy suelta que da la sensación de ingravidez a muchas de las figuras de los cuadros del Greco. Bien, aquí tenemos un cuadro que es el entierro de Condorgat de Greco, en el que sí podemos apreciar algunas de las características que os he comentado, ¿no? Ese contraste de colores fuertes y oscuros, o esas figuras iluminadas que por la sensación de que son sagradas, ¿no?, dadas esa importancia, o esas caras alargadas, etcétera. Y por último terminamos con la escultura. Se desarrolló en tres ámbitos: escultores reales, escultores funerarios, escultores religiosos. El mármol y el bronce van a ser los materiales más usados en los dos primeros tipos, y en la escultura religiosa vamos a destacar especialmente a Alfonso de Berruguete. Vamos a destacar dos grandes características, como son el uso de la madera policromada, es decir, de varios colores, para dar sensación de realismo a sus figuras, y por último la organización de conjuntos escultóricos en retablos, que es lo que tenemos aquí atrás. Destacamos sus tres grandes obras, como el Sacrificio de Isaac, temática religiosa, el Martirio de San Sebastián, que lo tenéis aquí detrás, y el retablo de San Benito, que lo que tenemos aquí en la parte superior de la imagen. Bueno, espero con esto haberos resumido y destacaros las principales obras del Renacimiento, así como las características del humanismo. Muchas gracias.